Un año más, con motivo de la celebración del patrono de los estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, San Vicente Ferrer, esta facultad en la UNED celebró su día el 12 de abril con un acto presidido por el rector de la UNED, Juan Antonio Gimeno Llastres. Se entregaron medallas con motivo de su jubilación a 3 profesores, José Miguel Andreu, Andrés de Pablo y Amalia Peinado, y también a María Luisa Romero, del área de Administración de la facultad. Y se habló de Europa, primero en una conferencia, sobre todo gráfica, centrada en los mapas satírico-políticos europeos a cargo del catedrático de Análisis Económico de la UNED, Manuel Aijado, quien, como él mismo dijo en el acto, había elegido este tema, que forma parte del libro que acaba de publicar, Europa Imaginada, Cartografía e Identidad, por ser más visual y lúdico. Charlaremos con él sobre este libro la próxima semana. Y llegó después la intervención de Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet. Se centró en el ayer y hoy de la Unión Europea y, tras repasar el inicio de lo que hoy es la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando hasta el año 2007, en el que se produjeron los primeros síntomas o hechos relevantes en la crisis financiera, que luego se traslada a la economía real, analizó lo que ha ocurrido hasta ahora. Nosotros hoy les trasladamos su análisis de lo ocurrido y la reacción de Europa desde este año 2007, un momento en el que en la Unión Europea se vivía un espíritu muy positivo. Antonia Calvo. Con todos estos grandes proyectos y un funcionamiento de Europa realmente interesante, porque lo era interesante, llegamos al año 2007. En el año 2000, en 1999, se había puesto en marcha la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Estábamos todos muy contentos. En el 2002 se puso en marcha la moneda metálica, la moneda en circulación en euros, y digamos que había un espíritu muy positivo en Europa y en nuestros socios comerciales internacionales de que esto iba tirando muy bien. El 9 de agosto del año 2007, Sentinel, un banco local americano, cierra sus puertas. Es decir, no puede atender las demandas de sus clientes. Eso provoca una reacción muy fuerte en los mercados financieros y un temor en la población, entre los ciudadanos, de que pueda haber una crisis financiera profunda, porque las razones, los efectos de la globalización amenazaban con ello. La intervención inmediata y coordinada de los bancos centrales de todo el mundo y del Banco Central Europeo detiene, digamos, de alguna manera ese temor. Pero esas intervenciones tienen que continuar porque eran intervenciones masivas, coordinadas y no conocidas hasta entonces. Por supuesto, para el Banco Central Europeo era la primera de ese volumen y de ese interés. Esas intervenciones continúan a lo largo del año 2007 y parte del 2008. Pero la situación empeora de manera crucial cuando el 15 de septiembre del año 2008 un banco de inversión americano, Lehman Brothers, quiebra y con ello amenaza de quiebra al resto de las entidades financieras y se reduce una drástica liquidez en los mercados de derivados, afectando también a las contrapartidas. El primero que toma una decisión para hacer frente a esta situación es Estados Unidos, que el 3 de octubre del año 2008 propone un plan de rescate financiero para las entidades de su país. Otros países también lo hicieron. En el caso de la Unión Europea es distinto. La reacción es muy tímida. Estamos hablando 3 de octubre Estados Unidos, 7 de octubre la Unión Europea empiezan a reunirse los del Eurogrupo, pero no hay decisión sobre lo que hay que hacer. Y hasta el 13 de ese mes no hay un plan coordinado, pero es ad hoc para cada uno de los países. En cualquier caso, los planes de rescate financiero propuestos por prácticamente, estamos teniendo de referencia a Estados Unidos y la Unión Europea, los planes de rescate van fundamentalmente a evitar retiradas masivas de depósitos en los bancos, a proporcionar liquidez a las entidades bancarias, a impedir que el temor se extienda. Por ejemplo, es el momento en que se aumentan los máximos garantizados de los depósitos, en el que los bancos centrales nacionales, Banco Central Europeo, en el caso de los países de la eurozona, intervienen con lo que se llaman las medidas no convencionales, que son medidas que tienen los bancos centrales europeos que lo pueden utilizar como prestamista en última instancia. Es decir, son momentos en el que lo que se pretende sobre todo es evitar que se extienda el riesgo de quiebra y sobre todo
que se produzca un credit crunch, es decir, un drenaje de liquidez fuerte en el sistema financiero y, por tanto, que afecte a la economía real, es decir, afecte a los ciudadanos, al sector privado, al funcionamiento de la economía. Se pretende eso. ¿Qué ocurre? Pues el temor es tan fuerte que hay reducción de disponibilidad de crédito entre las entidades financieras, temen entre ellas también, con lo cual el credit crunch se produce y se traslada la crisis a la economía real. Los dos temores importantes por los que se habían tomado medidas se trasladan los dos a producir lo que se quería evitar. Credit crunch, reducción drástica de liquidez y crisis, recesión en la economía real. Si se ven los gráficos de la época, se verá cómo la V de recesión es pronunciadísima a finales del año 2008 y principios de 2009. Es una época de fuerte recesión, fuerte temor y fuerte temor de que esto se va a extender por toda la economía como una crisis dominó del sistema financiero. Hemos visto, bueno, hay planes de rescate, hay países como Estados Unidos y el Grupo de la Unión Europea que se ponen en marcha, pero también los políticos. Los políticos, bajo la dirección de Estados Unidos, entonces estaba el presidente Bush padre, que estaba ya de retirada de su presidencia, convoca una reunión del G20 y del Eurogrupo. Se reúnen en Washington para ver qué se puede hacer con el sistema financiero internacional que amenaza de quiebra financiera. Esta reunión se continúa el 1 de abril del año 2009, donde hay ya propuestas específicas sobre la reforma del sistema financiero internacional. Ahí es cuando ya se dotan de mayores recursos al Fondo Monetario Internacional para posibilitar que se ayude a los países que más lo necesiten y evitar, sobre todo, que caiga el sistema y que la crisis avance. En esta situación, digamos, de una caída del comercio internacional tan brutal, se registraron datos no conocidos de caída del comercio internacional no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial. Cae la producción industrial, es decir, es la V que se ve en el gráfico. Europa actuó de forma más lenta ante esta grave situación que plantea la crisis financiera internacional, como explicó Antonia Calvo. También valoró cómo se traslada la crisis a Europa y cómo evoluciona. A Europa se traslada fundamentalmente a través de dos vías. En primer lugar, por la dependencia, la fuerte dependencia de las instituciones financieras europeas de los mercados monetarios para financiar sus actividades crediticias en función de los tipos de interés favorables. Y la segunda vía importante es por la inversión directa o indirectamente de las entidades financieras en valores estructurados de energía financiera basados en las hipotecas subprime, atraídos por los altos rendimientos. Hay algunos que dicen que esta segunda vía afectó más a los países del norte y centro de Europa, que conocen más el inglés, son países en general bilingües, por tanto, entendían lo ininteligible que eran estos productos estructurados que le estaban ofreciendo. Los países mediterráneos, por ejemplo, Italia, que por lo visto los financieros hablan bastante mal el inglés, pues los rechazaron. En España, de alguna manera, también. En Portugal tampoco afectó. Y entonces, eso es una explicación, digamos, un poco de broma, pero puede ser motivo de una tesis doctoral. El hecho que en Europa se traslada la crisis y, en mi opinión, tiene dos fases claras. Una que va desde que se inicia la crisis financiera internacional en el año 2007 hasta finales del año 2009. Y una segunda fase que iría desde 2010 hasta hoy, porque la crisis de deuda soberana, que es esta segunda fase y que afecta exclusivamente a los países del eurosistema, todavía no se ha resuelto. En la primera parte de la crisis, resumiendo, hay sobre todo, en mi opinión, dos efectos que se producen en Europa, unos efectos institucionales y unos efectos económicos y financieros. Los efectos institucionales afectan al funcionamiento de la Unión Europea, que en aquellos momentos, por ejemplo, el semestre comunitario que lo ostentaba Francia, pues estaban enfocados a las relaciones de política energética con Rusia, estaban enfocados a la marcha del mercado único y la marcha de la estrategia de Lisboa, que está enmarcada en la evolución del mercado único. Es decir, problemas que tienen sobre la mesa los semestres comunitarios.
Pero hay también efectos económicos y financieros. He dicho que también Europa puso en marcha planes de rescate que suponían sobre todo aumento de gasto público, aumento de la deuda pública, se produjo un efecto crowding out, es decir, es eliminar al sector privado de las posibilidades de atraer inversión hacia ellos en favor del sector público, caída de la demanda. Es decir, ahí hay un conglomerado de hechos encadenados, con lo cual la situación de la Unión Europea en esta primera fase es también de debilidad económica fuerte y en algunos de recesión. ¿Qué medidas toman? Pues unas medidas de sostener la demanda, pero las medidas para sostener la demanda suponían incidir más en esa especie de círculo vicioso de la economía en el que se había iniciado. Entonces, más gasto público, más deuda pública. Depende también de cómo se utilizaron esos planes de salvamento de la demanda interna para que después tuviesen unos efectos mejores y más positivos. Algunos pues utilizamos para cheques bebé y similares. En fin, esta es la primera parte, resumiendo, la primera parte de la crisis financiera en Europa. Y la crisis de la deuda soberana que afecta al eurosistema, segunda fase de la situación generada por la crisis financiera en Europa, no está resuelta. Comenzó en 2009 con el anuncio de los problemas de Grecia. Antonia Calvo. Se produce fundamentalmente a raíz del cambio de gobierno en Grecia a finales del año 2009. Cambia el gobierno y se levantan las alfombras estadísticas de este país. ¿Y qué descubren? Pues que los datos que se habían hecho públicos sobre la situación financiera de este país no corresponden a la situación real. Estaba en quiebra, no era capaz de afrontar las deudas, el compromiso de su deuda soberana, el pago de los intereses y del principal con los principales deudores. ¿Qué ocurre ahí? Pues se comunica a la Comisión está un poquito lenta en los reflejos y hasta... en realidad, el 16 de febrero del año 2009, Grecia está bajo supervisión de las cuentas públicas por el Banco Central Europeo y por la Comisión Europea. Es decir, se ponen en marcha para vigilar qué se va a hacer, pero no se toman medidas, con lo cual la crisis se va ahondando. La primera reunión de interés de los políticos europeos, es decir, Consejo Europeo, Eurogrupo, se produce en el Consejo Europeo de marzo del año 2010. No hay acuerdo. En mayo de ese año, en mayo de 2010, ya se pone sobre la mesa la necesidad de hacer frente al problema griego. ¿Y qué posibilidades habría? Bueno, pues firmar un cheque en blanco, por parte de Alemania, claro, que es quien tenía recursos, firmar un cheque en blanco y resolver el problema griego. Y otra solución, pues que la carga de la deuda griega se distribuyese entre todos los socios del eurosistema. A lo primero se opuso frontalmente Alemania y a lo segundo el resto de los socios del eurosistema. Es decir, ¿qué solución había? Pues entonces vamos a dejarle quebrar. Si se dejaba quebrar a Grecia, pues estaríamos dentro del cumplimiento de lo que son las reglas aprobadas, contenidas en el Tratado de Maastricht, incluso también las posteriores, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues la cláusula de no bailout o no corresponsabilidad financiera, en fin, se mantenía lo que es la estructura del eurosistema. Pero también se plantea que los bancos, las entidades financieras, no solamente europeas, de los países del centro de Europa, los core de Europa, estos países están comprometidos en la deuda griega. Estados Unidos también, China, Japón, están todos comprometidos. Si quiebra Grecia, otra crisis se encadena en el resto del sistema financiero internacional, con lo cual parece que no convenía. Entonces, la segunda posibilidad, no se les puede dejar quebrar, vamos a habilitar un rescate. Y el rescate se habilita llamando también en ayuda a la Unión Europea del Fondo Monetario Internacional,
Entonces, se habilita un rescate de la Comisión Europea en base a los presupuestos, con avales de los Estados miembros y el Fondo Monetario Internacional. Planes de rescate con unas fuertes restricciones financieras y económicas para el gobierno griego, pero, digamos, parece que se salva la situación. Estamos, todo esto, en mayo del año 2010. En este Consejo Europeo, por el desbarajuste que en realidad había en la toma de decisiones, lo que se pone de manifiesto, en mi opinión, es una asimetría de lo que estaba funcionando como Unión Económica y Monetaria. Es decir, la Unión Monetaria está regida por la Autoridad Monetaria Central, la cesión de soberanía monetaria al Banco Central Europeo, y eso pues va por un lado. Pero la Unión Económica, desde el principio, desde que se firmó el Tratado de Maastricht, tenía que ir en paralelo con la Unión Monetaria. ¿Y qué está detrás de la Unión Económica? Detrás de la Unión Económica está la coordinación de las políticas económicas nacionales, fundamentalmente la política macroeconómica y las políticas presupuestarias. Hay coordinación, pero el resultado es que esa coordinación no ha funcionado de forma eficaz. Como decía Jean Monnet, dice, la coordinación que nos hemos impuesto en la Comunidad Económica Europea es bueno para debatir, para discutir, pero no funciona para tener soluciones para los resultados. No va. Y efectivamente tenía razón Jean Monnet porque no ha funcionado. Para que nos hagamos una idea de cuál era la distorsión tan grande de los aspectos presupuestarios dentro de la Unión Económica, que en su momento todos los países hicimos muchos esfuerzos para cumplir los criterios de convergencia nominal contenidos en el Tratado de Maastricht, pero después se ha ido relajando esos criterios. La coordinación funcionaba de una forma muy laxa. Entonces, a lo largo del año 2011 se conoce que de 27 Estados miembros que formamos parte de la Unión Europea, 23 estábamos en procedimiento de déficit excesivo. Es decir, o no cumplíamos el 3% del déficit o no nos acercábamos correctamente hacia el 60% de la deuda pública, ambos respecto al PIB, o no cumplíamos ninguno de los criterios. Pues lo cumplían Finlandia, Luxemburgo, y lo cumplía Suecia, pero los demás, ninguno. Es decir, no había más remedio que tomar medidas para reformar esa Unión Económica, y es donde estamos ahora, en la reforma de la Unión Económica. El conocido como paquete de las 6 medidas, aprobado a finales de 2011 para hacer frente a la falta de coordinación y los problemas de la eurozona, supuso un paso importante en la gobernanza de la Unión Europea, al que se han ido añadiendo otras medidas que repasó Antonia Calvo. En cualquier caso, se han producido 2 culturas diferentes en Europa, con una germanización en el ámbito político de las decisiones. El primer paso para la reforma de la Unión Económica se toma el 13 de diciembre, finales de 2011, entrando en vigor lo que se llama el Six-Pack, o paquete de 6 medidas legislativas, 5 reglamentos y una directiva de la Comisión, que se considera la principal reforma de la gobernanza europea, de la Unión Económica, para tratar de vigilar y de atender lo que es el déficit público de los Estados miembros, la deuda pública, el pacto de estabilidad y crecimiento, no solamente en su parte preventiva, sino también en su parte correctiva. Y también pues, establecer una especie de mecanismos para tratar de prevenir las crisis en la Europa, tratar de reducir los desequilibrios macroeconómicos que hay. Y dentro de estas medidas que se han tomado, bueno, hay un cuadro muy grande de datos macroeconómicos que hay que aportar y fiscales por parte de los Estados miembros, de manera que incluso el presupuesto nacional de los países del eurosistema hay que presentarlo a la Comisión y al Banco Central Europeo para su supervisión antes de ser presentados en otoño a los parlamentos nacionales, de manera que si no reciben el visto bueno tienen que admitir que se le hagan modificaciones en esos presupuestos nacionales. Y algunas medidas más. Hay sanciones previstas, es decir,
tenemos que presentar todos los países un plan anual. Hay planes económicos del eurosistema y planes económicos de los países que no pertenecen al eurosistema. Un plan anual económico. De forma que si no se cumple ese plan anual y si no se proponen, los países tendremos que asumir multas que pueden llegar hasta el 0,2% del PIB del país que esté afectado. Otra medida de reforma de la Unión Económica es la que se tomó en enero del año pasado al aprobar un tratado nuevo sobre gobernanza, coordinación y estabilidad. Este nuevo tratado contiene un pacto fiscal que se considera importante para cumplir los objetivos del Six-Pack. En junio del año pasado se propuso una unión bancaria para establecer un mecanismo único de supervisión bajo la responsabilidad del Banco Central Europeo, con el objetivo de corregir los desequilibrios acusados que hay en los mercados financieros en Europa y posibilitar la recapitalización de los bancos a través de un nuevo mecanismo definitivo, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ya está en vigor desde finales del año pasado. En el Consejo Europeo de mayo de 2010 se aprobaron dos mecanismos de apoyo financiero a los Estados miembros. Uno exclusivo del eurosistema, que es la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, y otro para todos los Estados miembros de la Unión Europea, que es el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera. Tienen los dos unas formas muy complicadas de toma de decisiones. Sin embargo, en el nuevo mecanismo definitivo que se ha puesto en marcha, la toma de decisiones es muchísimo más rápida. Y bien, y en octubre también de este año pasado pues se ha aprobado un calendario para que a lo largo de este año y en sucesivos meses pues se pueda poner las bases legales y poner en marcha ese mecanismo de supervisión único. En conclusión, tenemos una crisis de deuda soberana que no está resuelta todavía. Se ha puesto de manifiesto en Europa dos culturas económicas distintas, una que está controlada, digamos, por los países del norte o que pertenece a los países del norte y centro de Europa, y otra de los países del sur, los que se llaman los países periféricos. En cualquier caso de esas dos culturas económicas, el liderazgo lo ejerce Alemania. Es decir, lo que yo llamo una germanización, se ha producido una germanización de la eurozona en el ámbito político de decisiones. Todavía en el Banco Central Europeo yo no tengo noticias, pero puede ser. Y se ha producido también la asimetría entre la Unión Económica y la Unión Monetaria. La Unión Económica está en marcha las reformas. La economía de la eurozona no muestra síntomas positivos. La catedrática Antonia Calvo concluyó que no se puede permitir un deterioro tan grave de las economías del sur. Las recetas que se han impuesto para los países periféricos no deben mermar el principal objetivo de la Unión Europea, dijo, que es establecer un espacio económico de prosperidad y bienestar entre los ciudadanos. ¿Qué pasa con la economía europea? ¿Cómo estamos? Pues muchos países en recesión y algunos de los países centrales de Europa con una fuerte debilidad económica. Por ejemplo, Alemania pues experimentó a finales del año 2012, el año pasado, pues una caída en las perspectivas que tenía de crecimiento de su PIB. Y lo que sabemos hasta ahora es que a lo largo del 2013 acabará Alemania con esa tendencia de debilidad económica. Es decir, no todo, esperaba Alemania que se iba a librar, pero no todo han sido beneficios. Los últimos datos que tenemos de producción industrial, hoy sale el dato último, los últimos datos que tenemos es que la producción industrial está cayendo. ¿Qué pasa con el desempleo? La tasa media de desempleo en la eurozona es de un 12%, tasa récord de la historia de la moneda única, a lo que contribuimos los españoles en bastante proporción. La inflación en Europa la tenemos a un 1,7%. Muy bien, no hay peligro de inflación en Europa. Sin embargo, con estos datos, con la recesión y con lo que a continuación, ya terminando, comentaré sobre el Banco Central Europeo, no fluye el crédito al sector privado y especialmente a la pequeña y mediana empresa, que son consideradas en los países del sur de Europa y especialmente en España como la columna vertebral para la creación de empleo.
¿Qué solución? Los países periféricos, ¿qué solución? ¿Qué receta nos han dado? Tenemos dos recetas. Ajustes en la economía, ajustes económicos y financieros. Estos ajustes, en mi opinión, son necesarios. ¿Por qué? Porque es la condición necesaria y suficiente en un área monetaria como es el euro para hacer frente a los desequilibrios. Yo lo tengo escrito en un libro, en Mecanismos Financieros, que salió en el año 2000. Es decir, cuando has perdido la soberanía monetaria y tienes importantes desequilibrios, no hay otra solución que la depreciación interna, vía precios y salarios o lo que sea. Pero el cinturón se lo tiene que atar el país en una unión monetaria, porque ya ha cedido la soberanía, política cambiaria y monetaria. ¿Qué otra receta nos han dado? Reformas estructurales. Es bueno, está muy bien, pero hasta que las reformas estructurales proporcionen los efectos deseados, va a pasar tiempo, todavía va a pasar tiempo. ¿Qué otros agentes tenemos en Europa? Tenemos la Comisión Europea, que ya está aflojando un poco los plazos de cumplimiento y no habrá más remedio. ¿Los países con superávit podrían ayudarnos? Claro que sí, Podrían ayudarnos con estímulos fiscales en sus economías, reduciendo los impuestos, aumentando la demanda de importaciones. Quiero decir, podrían ayudarnos, pero no lo van a hacer. Hace unos días pues escuchábamos a un responsable financiero, un responsable del Ministerio de Hacienda, que no voy a decir su nombre, y a la que decía, sería ridículo que nosotros, teniendo el tipo de interés más bajo en Europa y una prima de riesgo la más baja, casi las tenemos que pagar por comprar la deuda alemana, pues nosotros pusiésemos en marcha incentivos fiscales. No tiene sentido, decían. Hombre, está muy feo reírse o decir eso cuando estamos sufriendo tanto los demás. Y el otro agente que nos queda, el Banco Central Europeo. Hasta ahora, en mi opinión, el Banco Central Europeo ha salvado a la eurozona del colapso. En julio del año pasado recordamos lo que decía el presidente Draghi cuando decía se hará todo por salvar al euro. Y estén seguros que lo que se haga will be enough, será suficiente. Eso, desde luego, nos dio un respiro a los españoles y a los italianos en la prima de riesgo impresionante. Pero bueno, hasta ahora también el Banco Central Europeo ha mantenido a flote el sistema bancario, pues proporcionando liquidez barata a los bancos, que lo han utilizado no precisamente para fluir el crédito a las empresas, como debería ser, pero en fin, se ha salvado el sistema bancario. Además, el Banco Central Europeo tiene un compromiso de adquirir de forma ilimitada deuda soberana de los países que tenemos problemas, adquirir esa deuda en el mercado secundario y en el futuro también en el mercado primario. Es una restricción que tiene el Banco Central Europeo, pero en su reglamento se lo permite. ¿Debería reducir los tipos de interés el Banco Central Europeo? Pues a lo mejor sí. Lo están haciendo Japón ahora mismo. El recién entrado gobernador del Banco de Japón pues tiene un plan de expansión monetaria. Estados Unidos lo está haciendo. A lo mejor lo debería hacer. Eso sí, teniendo en cuenta que porque se reduzcan los tipos de interés no va a producirse un crecimiento de la economía. No es una relación directa. Se necesitarían programas de ayuda, programas de estímulo. Y yo creo que programas, sobre todo, de ayuda a las pequeñas y medianas empresas que podrían venir del propio Banco Central Europeo en combinación, por ejemplo, con otras instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones y más del Fondo Europeo de Inversiones, que tiene una línea de crédito expresa para las pymes. Es decir, no que se proporcione, que se salve el sistema bancario, me parece bien, pero no que se proporcione esa liquidez barata al sistema bancario que después no va a la economía real, sino directamente a la pequeña y mediana empresa. Es decir, es necesaria una actuación sobre el sector real, estamos sufriendo mucho, probablemente no lo merecemos, porque las actuaciones de nuestras autoridades económicas no han sido lo suficientemente bien dirigidas y bien organizadas para salvar la economía, probablemente nos lo merecemos, ya hemos sufrido, pongamos en marcha actividades o líneas de apoyo para que este sufrimiento, este deterioro tan grave de las economías de los países del sur de Europa no nos lleve a renunciar
al principal objetivo que tiene la Unión Europea desde el principio, que es establecer un espacio económico de prosperidad y bienestar entre sus ciudadanos. Eso, por supuesto, cumpliendo todos lo que tenemos que cumplir. Y después yo dejaría una reflexión que yo me he hecho desde hace un tiempo. Es decir, si ha habido tantos países que hemos actuado de forma irreflexiva y de forma irresponsable, es porque ha habido países acreedores o entidades acreedoras que también han sido irreflexivas e irresponsables. Y nada más, muchísimas gracias. Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED, en su intervención en el Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED el pasado 12 de abril, acto conmemorativo que pueden ver completo si están interesados en canaluned.com teleactos. Repetimos, canaluned.com teleactos.